¿Cómo están? Un saludo a todos. Vamos a ver en esta ocasión el teorema de Gauss. Para que podamos entender un poquito mejor este teorema, tenemos que conocer el término de externalidad que ya lo vimos, en donde Gauss prefiere denominarlo efecto externo. Entonces la externalidad sería el beneficio o perjuicio que recibe un agente económico, ya sea un consumidor, una empresa, como consecuencia del acto de la producción o de consumo de un segundo agente económico. Así, entonces el receptor de la externalidad puede ser un consumidor o productor y el emisor de la misma también, por lo que podemos tener en cuenta entonces cuatro tipos de externalidades, que el primero puede ser de productor a consumidor. Un ejemplo sería el humo que suelta la chimenea de una fábrica que está situada en el núcleo urbano, ya sea en el centro de la ciudad o en lugares no tan alejados en donde hace un efecto bastante molestoso, en donde puede afectar la salud de los ciudadanos. También puede ser un tipo de externalidad de tipo productor a consumidor, la vacuna que puede ser desarrollada por una compañía farmacéutica que previene ciertas enfermedades para muchas personas a quienes se le aplica. Entonces, este es un tipo de externalidad, de productor a consumidor, que en algún momento puede llegar a afectar al entorno. Otro tipo puede ser de productor a productor. Por ejemplo, sería una empresa papelera, por decir, en donde esté contaminando un río. Entonces, todo lo que ellos quieren desechar lo lanzan al río, a un lago o a un arroyo. Y entonces, ¿qué puede afectar esto? Puede afectar también a otro tipo de productor que, por ejemplo, está haciendo piscifactoría, que sería la producción de peces de esta manera. Entonces, se hace la producción de peces utilizando el río o el arroyo. Entonces, esto hace una división de un sector y solamente en esta parte se cultiva la producción de peces. Entonces, esto sería un tipo de externalidad que afecta a un productor quien está trabajando en la fábrica papelera y le está afectando a otro productor que es quien está utilizando ese afluente como para poder producir también. Otro tipo de externalidad sería de un consumidor a un productor. Sería, por ejemplo, el cambio de un nuevo consumo, de un nuevo tipo de automóvil. O sea, cambiamos el auto viejo por un modelo más nuevo, que incorpora entonces esto una mejor tecnología, lo que le obliga entonces a las demás empresas a hacer competencia. Entonces modifican sus esquemas productivos y hacen la competencia por la producción. Entonces también esto es un tipo de externalidad del tipo consumidor al productor. Otro tipo podría ser de consumidor a consumidor. El ejemplo de esta externalidad de consumidor a consumidor puede ser que un señor se esté saltando la norma, una regla, en donde no se tiene que fumar y está allí un cartelito en donde dice que está prohibido fumar. Entonces esto causa un perjuicio físico también a otras personas, no solamente a ese consumidor, sino que al resto de las personas quienes están allí, quienes no fuman, quienes nunca han fumado y que obligatoriamente está allí en ese lugar en donde está esta persona infringiendo eso. Bueno, según el tipo de efecto que reciba el perceptor a la externalidad, ya sea beneficioso o bien dañino, se habla entonces de externalidades positivas y negativas, siendo las últimas las más habituales. Las negativas siempre son las que más se ven y son más notorias. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Que va a servir de aplicación para ambas, para el tipo de externalidad positiva y negativa. De entre los ejemplos que anteriormente habíamos visto, entonces la externalidad positiva sería el caso de la vacuna y la externalidad negativa sería la de fumar en presencia de no fumadores. Entonces, de esta manera se puede ver y cómo se puede aplicar ese teorema. Bueno, ¿qué dice este teorema? Dice que ante la presencia de ciertas externalidades, que en realidad este teorema lo prefiere denominar efectos externos, siempre será posible la consecución de una externalidad óptima, lo cual no implica necesariamente la desaparición de total de la misma y de un máximo nivel de bienestar. Esto entonces se logra a través de negociaciones entre los afectados. Y para ello es necesario que los derechos de la propiedad de las distintas partes estén bien asignadas y pueden defenderse. Es decir, que
La parte quien está beneficiada y la parte que no está beneficiada tiene que tener derechos de propiedad. Otra condición también tiene que ser que el sistema de precios funcione sin costes y no existan efectos de renta en el marco de equilibrio general. Esto es, eh, hablando de economía, específicamente la parte de microeconomía. Siguiendo con este teorema, dice que las partes privadas pueden negociar sin ningún coste sobre la asignación de los recursos y pueden resolver por sí solas el problema de las externalidades. Sin ningún inconveniente, ellos entre sí pueden resolver las partes privadas. Por ejemplo, esto es un caso que puede pasarnos en el barrio, con el vecino, que el perro que nos esté ladrando o cuando el vecino esté arreglando su jardín o cuando pasemos por enfrente de la casa. Entonces aquí vemos un tipo de externalidad positiva para el dueño de la casa porque le está alertando que alguien está pasando en ese sector y negativa para otro, para la persona que está cruzando allí, que es molestoso y muchas veces sentimos miedo. Entonces el resultado eficiente sería independientemente de quién posea los derechos. ¿Cuál sería el enfoque entonces de este teorema? La regulación mediante los derechos de propiedad. La existencia de un derecho de propiedad induce entonces a la negociación. Yo me siento con derecho a esto y yo tengo que negociar de alguna manera para que ambos lleguemos a un acuerdo. Vamos a suponer que yo soy la parte afectada por la externalidad, entonces yo puedo negociar sin incurrir a un gasto, sin entrar en demanda ni nada por el estilo. Entonces el resultado es eficiente independientemente a quién haya asignado inicialmente los derechos de propiedad. Pero ahora, hablando otra vez a través de un ejemplo, si hay una empresa minera que esté contaminando el río, ¿cuánto está dispuesta a pagar esa empresa minera para que siga contaminando? Porque hay negociaciones siempre de por medio. ¿Cuánto también estaría dispuesto a pagar los consumidores del río para que la empresa minera no esté contaminando? Porque sabemos que también está el río y la empresa minera. Del río también hay ciertos productores donde están eh, produciendo peces, otros consumidores quienes están pescando. Y entonces, ¿cuánto también ellos están dispuestos a gastar para que la empresa no contamine? O sea, hay cierto de un lado positivo y de un lado negativo que implica ciertas negociaciones. Aquí tenemos otro ejemplo en donde vemos que aquí hay una empresa, una industria que está produciendo algo para un consumo, pero de paso vemos una externalidad positiva porque está haciendo una producción efectiva económicamente hablando, pero también tiene una externalidad negativa porque está contaminando un lago. Pero aquí en el lago pueden haber ciertos pescadores quienes también consumen lo que está en este río contaminado. Entonces aquí hay dos economías en una, el lago, la fábrica y los pescadores. En una de ellas, la fábrica es el responsable, obviamente, del daño causado a los pescadores por la contaminación, que esto tiene un mayor costo. Y en este caso, siguiendo este ejemplo, la pregunta sería, ¿la producción de la fábrica y la contaminación que emite será diferente en ambas economías? Nos pone en esta situación. Entonces, vamos a suponer, si la fábrica se hace responsable de los daños, ¿qué sucede? Debe pagar 100 por unidad producida a los pescadores, un negociado en el que llegan. Entonces, igualando los costos marginales y beneficios marginales por precio, serían 3 unidades. En el caso que no se haga responsable de los daños, entonces se iguala de nuevo los costos marginales y beneficios marginales, que serían 5 unidades. Y esta solución no tiene en cuenta la posibilidad de negociación, porque acá no se puede negociar con las fábricas, no da esa posibilidad. Y la cuarta unidad producida genera un beneficio de 50. El daño entonces sería de 100 y los pescadores estarían dispuestos a pagar para que no se produzca más contaminación, por ejemplo, 75. Resumiendo, entonces lo que este teorema dice que si las partes privadas pueden negociar sin ningún costo sobre la asignación de los recursos, resuelven por sí mismas el problema de la externalidad y alcanzan un resultado eficiente. Pero es necesario que los derechos de propiedad estén bien definidos. Y para concluir, damos este último ejemplo, que Luis tiene un perro que ladra y le molesta a María. Y la distribución de los derechos de propiedad, ¿cómo sería? Para el caso 1,
sería que Luis tiene derecho a tener una mascota y a cuidar su casa, ser el guardián. Y el caso 2 sería que María tiene derecho a su tranquilidad. Entonces aquí se definen los derechos de propiedad y entonces como privados hacen una negociación.